Te presentamos igual para que nuestros oyentes te conozcan también. Estamos hablando con María Jaro Kli. Ella es licenciada en Ciencias Políticas, en Sociología, está maestrando en la Universidad de Johns Hopkins, ¿verdad? Sí, estoy haciendo el doctorado aquí, sí. Y un doctorado, estás doctorando. Y tenés una maestría en temas de China contemporánea realizada en una universidad china, ¿verdad? Sí, así es. Bien, bueno, nuevamente gracias por estar acá en el programa. Eh, me parecía por ahí que podemos arrancar pidiéndote que nos caracterices un poquito una situación que se viene dando acerca de las cosas diversas que se dicen sobre China. Hay como dos versiones extremas, o dos versiones polares. Una, la que me parece que viene desde Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, caracterizando a China como una bomba a punto de explotar, con dificultades financieras y económicas que estarían poniendo un freno y en crisis a su modelo de desarrollo. Por otro lado, hemos leído acá, en Argentina, vos creo que estás en Estados Unidos en este momento, un artículo del ex embajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja, donde él lo desmiente un poco esta versión que nos llega y explica que en su visión lo que ocurre con China es, bueno, que hay como un control del gobierno chino de la situación de su país, que se va adecuando a los contextos políticos del desarrollo chino y el contexto internacional, y en donde no habría tal crisis, eventualmente habría una especie de ralentizamiento planificado de la evolución de la economía china. Bueno, como vos manejás estos temas mucho mejor que nosotros, te pedimos si podemos arrancar por acá, que nos caracterice un poquito qué está pasando, ¿sí? Bueno, mira, primero que nada es interesante entender el panorama más amplio. China desde los años 70 venía creciendo más del 10% anual todos los años y eso fue, imagínate, una diferencia muy grande respecto a los demás países de Occidente. Y desde la crisis del 2008 en adelante eso empieza a cambiar a nivel global, pero también en China. Ahí cae un poco el crecimiento, ¿no? Y después, bueno, con el golpe también de la COVID a nivel mundial, eso todavía impacta mayormente. De todas maneras, China hoy crece, el año pasado fue una tasa de crecimiento del 5,2%, estamos hablando más del doble que la tasa de Estados Unidos. Hay un tema que es muy estudiado en la economía, en la sociología y en las ciencias, digamos, que tratan los procesos de desarrollo, que es la trampa de ingresos medios, ¿no? Digamos, cuando uno es un país pobre es mucho más fácil de alguna manera crecer. Ahora, cuando uno llega a ser la segunda economía, como es en el caso de China a nivel global, ya digamos, las posibilidades de crecimiento, un 10%, son mucho más complejas. Uh -huh. Y en ese sentido, si China estaría a punto de colapsar, sería muy difícil explicar por qué hoy Estados Unidos ha impuesto nuevas impuestos de más del 100% para los autos eléctricos, para ciertas baterías, ¿no? Y bueno, una lista importante de bienes industrializados en China. Con lo cual, bueno, eso te da un panorama de que la situación, digamos, no es tan dramática en China, pero por otro lado, obviamente, que un país que viene acostumbrado hace 3 décadas a crecer al 10%, cuando crecen al 5,2%, para ellos no es la meta que quisieran, ¿no? De alguna manera. Y Y eso sí se esto, siente. perdóname que te Sí. interrumpa, esto de pasar de tasas de crecimiento altas a otras menores, digamos, tiene que ver con dificultades que se traducen en esta disminución, o tiene que ver también, aparte de las dificultades, con ciertas políticas del gobierno chino de ralentizar el crecimiento por sus intereses geopolíticos y Mira, políticos. yo creo que si China tendría las posibilidades de crecer al 10%, lo haría, digamos, ningún país, digamos, de alguna manera elige no crecer. Lo que sí hay una situación geopolítica que es muy complicada a nivel global y eso lo estamos viendo, digamos, a diario. Estados Unidos desde el 2018 viene implementando una serie, digamos, bueno, la famosa guerra comercial con China, entonces hay dificultades de exportación digamos, de parte de empresas chinas a Estados Unidos, y esto viene siendo bastante sistemático.
Eso también ha puesto en una posición compleja a China porque Estados Unidos sigue siendo por lejos el país que más consume a nivel global. Entonces tener limitado el acceso a Estados Unidos es un problema, pero y por otro lado también una parte buena, digamos, de las estrategias de China con los países del sur global, un caso emblemático es el de Argentina, ¿no? Por más que China ha, digamos, invertido muchísimo en el país, etcétera, muchos de los proyectos, por ejemplo, no se concretan y eso también ralentiza, ¿no? El crecimiento. Y lo que pasa en Argentina no es solamente en Argentina, hay varios ejemplos de esa situación. De todas maneras, China ha superado, digamos, a Estados Unidos y hoy se consolida como el primer socio comercial en casi todos los países del mundo, en África, en Asia, en América Latina, en América Central, ¿no? Hasta hace muy poco muchos de los países centroamericanos reconocían a Taiwán y muchos ahora han comenzado a reconocer a la República Popular China y eso, bueno, para Estados Unidos obviamente es una preocupación. Pero hay una diferencia también muy interesante que a diferencia, digamos, de lo que fue la Guerra Fría, ¿no? Entre Estados Unidos y la Unión Soviética, es que, digamos, que en esa época no había mucha interrelación comercial. Hoy en día la relación de China con Estados Unidos es intrínsecamente de competencia, pero también de, digamos, de necesidad. Buena parte, Estados Unidos es uno de los países más endeudados del mundo, probablemente es el más endeudado por lejos en términos absolutos. Buena parte de los títulos de la deuda norteamericana están en manos de China. Sí. Por otra parte, China puede también, de alguna manera, comprar esos títulos norteamericanos porque exporta muchísimos bienes y servicios a Estados Unidos, ¿no? Entonces ahí hay una relación de interdependencia que es muy grande y bueno, por lo cual la situación es compleja. China, entiendo, digamos hay una dificultad o todavía no está en una posición, digamos, bélica, si se quiere, ¿no? De competir con Estados Unidos, entonces también de alguna manera trata de apaciguar, digamos, hoy el escalamiento, ¿no? Que hay bélico a nivel internacional. Hay ciertos planteos que se hacen acerca de las formas de relacionamiento de China con el resto del mundo, en donde muchas veces se pone el acento, bueno, que la forma de, entre comillas, lucha que tiene China no es a través de la cuestión bélica armamentista, sino que es a través del tema comercial, sus políticas comerciales, etcétera. ¿Cuánto de esto es así y cuánto de esto forma parte de la propaganda, la difusión o las interpretaciones forzadas que se hacen? Bueno, los datos bélicos siempre son difíciles de acceder, pero en líneas generales hay un consenso, digamos, que Estados Unidos invierte más que los 10 países que lo siguen, incluido China. Eso es una realidad fáctica. Pero, por otra parte, China hoy es el segundo país que más invierte, obviamente que está muy lejos, ¿no?, de las capacidades que tiene Estados Unidos, pero hoy es digamos, el sector militar y de defensa en general viene expandiéndose. Tenemos que entender también que hoy gran parte del crecimiento o del desarrollo tecnológico está vinculado en realidad con en Estados Unidos digamos, el complejo industrial militar y en China eso también está modificándose de alguna manera. Pero bueno, hay una cuestión que también es compleja y es que hoy en Estados Unidos, por ejemplo, la hora de un trabajador, estamos hablando de $18 la hora, ¿no? Y en China, obviamente, el costo del trabajo es muchísimo menor. China todavía también tiene una moneda, en cierta medida, desvalorizada en comparación al dólar, y eso también le da muchísima competitividad a nivel internacional. Claro. Sin contar, además, bueno, con todo el avance en infraestructura, en transporte, ¿no? Bueno, que también, digamos, facilita y genera mayor competitividad a China. Digamos, pensando un poco en la orientación de las políticas del gobierno chino, digamos, un poco me parece que tiene que ver con lo que vos planteabas, de ahí como un reenfocamiento de la dirección de la política china hacia la cuestión tecnológica, biotecnológica. Incluso se habla también de una política china más dedicada a cumplir con estándares mundiales de cuidado del medio ambiente. ¿Sí? ¿Qué hay de esto? No, la cuestión tecnológica es fundamental. Los países que se desarrollan a nivel global son los países que manejan la tecnología.
eso está clarísimo. No digamos, Argentina es un claro ejemplo, ¿no? Tenemos muchísimos recursos y sin embargo somos un país ahí con muchísimos problemas económicos. Es más, y estamos de vuelta, ¿no? Sacando el Ministerio de Ciencia, bueno, siempre vamos en el camino contrario. En el mundo, y eso está clarísimo, los países que más invierten en ciencia y tecnología, y no solamente que invierten en términos absolutos, sino también que orientan la ciencia y la tecnología, porque tanto en China como en Estados Unidos, los desarrollos tecnológicos están absolutamente vinculados a las necesidades, tanto del complejo industrial militar como de las empresas y como del Estado en última instancia. Y eso es una diferencia gigantesca. En China el 85% de lo que se invierte en investigación y desarrollo se destina al desarrollo experimental, es decir, a desarrollar nuevos productos, nuevas tecnologías, hacer políticas públicas concretas, ¿no? Entonces eso es una diferencia muy grande respecto a cómo nosotros manejamos el tema tecnológico. Por otra parte, bueno, el mundo siempre es complejo. La matriz energética de China, hoy el 50% está vinculada a la explotación del carbón, que es, imagínate, altamente contaminante. Pero al mismo tiempo, China es el país que más invierte a nivel global en energías renovables. Casi subduplica la inversión de Estados Unidos en el sector de energías renovables. Hoy lidera prácticamente, produce China el 80%, te diría, de los paneles solares a nivel global. Vienen haciendo desarrollos muy interesantes en el sector de hidrógeno, bueno, el tema de las represas hidroeléctricas, ¿no? China no aparecía en el marco, digamos, en el mapa de grandes represas hidroeléctricas, que hoy cuenta con 4 o 5 de las más grandes a nivel global. Entonces hay un interés muy grande respecto, digamos, a modificar, ¿no? la matriz energética china, pero todavía sigue siendo altamente concentrada en la explotación del carbón. Entonces, bueno, el mundo es complejo y es más contradictorio por ahí de lo que nos imaginamos. ¿Y cómo se dan todas estas cuestiones que vos estás mencionando con el desarrollo del tema de la franja y de la ruta? Bueno, la franja y la ruta, digamos, es una idea de China, bueno, tiene un vínculo con una especie de cuestión histórica, ¿no? Que fueron las tradicionales rutas de la seda, que partían, ¿no? Bueno, sabemos la historia también de las conexiones, por ejemplo, que había en Italia, ¿no? Con la China antigua, etcétera. Y un poco, bueno, inspirados en esa idea histórica, la idea es, de alguna manera, promover financiamiento chino en distintos países que puedan mejorar la infraestructura, ¿no? En varios de los países del sur global, pero también en Europa, etcétera, a cambio también de que los países compren tecnología china. Entonces eso es digamos, básicamente la estructura del financiamiento chino a nivel global. Eso se ha visto claramente en Argentina, por ejemplo, ¿no? Con las represas. La inversión china está vinculada, ¿no? A la compra de un porcentaje tecnológico importante. Y bueno, y esa es una estrategia también, de alguna manera, motorizar el crecimiento en la propia China, ¿no? Porque eso incrementa de alguna manera también las exportaciones de valor agregado de China. Con lo cual, si hay mayores exportaciones, también hay mayor trabajo y de mayor calidad, y así por delante. Pero es un sistema interesante porque hoy, por ejemplo, si comparamos lo que fue el financiamiento del FMI en Argentina, el FMI, digamos, otorgó una línea de crédito al gobierno de Mauricio Macri de 45.000 millones de dólares, que nadie hasta el día de hoy puede explicar claramente qué se hizo con ese dinero. Es decir, fue un financiamiento que estuvo vinculado a la especulación financiera. Recientemente el ex ministro Martín Guzmán dijo que se timbiaron toda la plata. No se entiende muy bien por qué después Argentina reconoció esa deuda, ¿no? Pero bueno, es el financiamiento vinculado a lo que es la estructura del Bretton Woods, o digamos de las instituciones que hoy están de alguna manera lideradas por Estados Unidos, presentan líneas de financiamiento vinculadas a la especulación financiera. Y eso está vinculado también con la propia lógica del crecimiento en Estados Unidos, que hoy es una economía bastante financierizada. Y en cambio en China todavía existe una conexión mucho más concreta con la economía real. Y eso está dado también, bueno, porque el Estado chino controla los bancos, es una lógica un tanto diferente. Se podría decir que hoy China está en una fase similar, de alguna manera, a lo que fue, por ejemplo, el New Deal en Estados Unidos, ¿no? Donde había grandes inversiones
del Estado, donde había un sistema impositivo también bastante fuerte, y donde se limitaban las transacciones de capital, ¿no? China estaría más o menos en un proceso similar, por lo cual también tiene interés en generar programas de financiamiento que vinculen de alguna manera la economía real en China. Y esa es una diferencia obviamente grande. Esto que vos estabas contando acerca de la decisión del gobierno chino de, de invertir y controlar el funcionamiento de la economía real, ¿tiene que ver también o se incentiva a partir de la quiebra del gigante inmobiliario que había hecho todos estos proyectos que después quedaron a medio camino, ¿no? Con creo que 1,5 millones de personas en China que están esperando supuestamente que les llegue la vivienda para la que iban a suscribir, ¿no? Ahí me parece que se dio, vos corregime porque yo estoy hablando en forma muy superficial, todo un movimiento del gobierno chino frente a esto que fue la burbuja inmobiliaria para establecer mayores controles y mayores restricciones para operaciones futuras, ¿no? Sí, sí, sin dudas. No estoy diciendo que la economía china no esté financiarizada, pero existe todavía, incluso, digamos, el tema de la propiedad, o sea, había vinculado, ¿no? Estamos hablando digamos, de casas, de inmuebles concretos. En el caso de Estados Unidos estamos hablando de muchas veces un crecimiento económico, ¿no? A partir pura y exclusivamente de la especulación financiera. Y eso es una diferencia importante, pero por supuesto los controles han sido mucho más estrictos en China después de la crisis de Evergrande. La política inmobiliaria, bueno, mira, hay un dato que es impresionante, creo que fue del 2010 al 2013, o sea, en solo 3 años China usó más cemento que Estados Unidos en Wow. todo el siglo XX, ¿no? Entonces, como para dimensionar, sí, las dimensiones en China, ¿no? Lo que uno habla a veces es impactante, ¿no? Estamos hablando de 1/5 de la población mundial. Entonces, bueno, eso implica también una dificultad y desafíos muy grandes, ¿no? Para China. ¿Y cómo se articula desde el gobierno central chino la relación con sus componentes locales, digamos, ¿no? Porque en algún momento creo que hubo algún estímulo de independencia en términos de financiamiento y de proyectos hacia los gobiernos locales, y después hubo como una restricción ahí y un mayor control sujeto a políticas centrales del gobierno, ¿no? Bueno, la política china es fascinante. Yo creo que tenemos muy pocas capacidades todavía de comprensión en América Latina, pero hay muchísimas tensiones, obviamente, entre el gobierno central y los gobiernos locales. Es interesante, China tuvo una política impositiva que hasta el 1994 transfería la masa más grande de los recursos a las provincias. China tiene clarísimo que para que China crezca tienen que crecer las provincias. Eso también es una diferencia gigantesca respecto a nuestro país, ¿no? Donde todo está concentrado en poquísimas ciudades. Y lo mismo se repite en las instancias provinciales, ¿no? En China está muy claro que el desarrollo, o sea, si se desarrollan muchas partes de China, el país como un todo va a crecer, ¿no? Y eso después en el 94 se cambia y el Estado central pasa a tener mayor control sobre la mayor parte de la masa impositiva, y comienzan a generar proyectos también de infraestructura. El planeamiento en China es impactante. Hay una política también muy fuerte de, bueno, la planificación, ¿no? Entonces ellos tienen metas específicas y para cumplir esas metas los gobiernos provinciales también tienen que adecuarse. Estamos hablando de eso, de cuántas personas, digamos, sacan de la pobreza, cuáles son las tasas de crecimiento, cuáles son las estrategias de inversión. Obviamente que todavía hay muchas desigualdades entre el campo y la ciudad, entre varios de los estados, de las provincias en China, pero sin lugar a dudas tiene un desarrollo mucho más armónico, si se quiere, al de Argentina, ¿no? Donde está todo concentrado en prácticamente una ciudad. Sí. Estamos pensando un poquito en la relación de China con Argentina, y aunque vos seas una observadora externa de esto y una analista externa de esto, yo pensaba cuando vos hacías mención a la vinculación que el financiamiento chino tiene con la economía real y en Argentina
se ha distribuido en diferentes zonas, en donde la infraestructura es una muy importante, las centrales hidroeléctricas en Santa Cruz, los proyectos de energías sustentables, como lo del financiamiento de parques eólicos o energía solar. Al día de hoy, esos proyectos, de lo que vos sabés, están impactados por ciertos cortocircuitos en la relación comercial entre China y Argentina, o siguen funcionando en términos reales, más allá del merchandising publicitario, digamos, ¿eh? Bueno, mira, justo estoy escribiendo ahora un texto sobre el tema de las represas, comparando los proyectos en Brasil, que tenían parte de financiamiento chino, y los proyectos en Argentina, e intentando explicar por qué en Brasil, a pesar de que cambió el gobierno de Dilma a Bolsonaro, los proyectos están concluidos, y en Argentina es un desastre importante. Las represas estaban previstas, digamos que el proyecto iba a demorar 5 años, ya pasaron más de 10 años y solamente creo que el nivel de avance es de 23% en una y de 45% en la otra, y en este contexto, con este gobierno que ha salido de los BRICS, que constantemente se pelea con China, etcétera, yo veo difícil, la verdad, digamos, que el proyecto progrese por una serie de factores, ¿no? Ojalá esté equivocada y bueno, entiendo que gran parte de la negociación del swap, hoy Argentina, bueno, y esto de hace varios años, tenemos reservas en el Banco Central que son negativas, son casi 15.000 millones de dólares digamos, de menos, ¿no? Sí, sí. Y gran parte de lo que hay en el Banco Central en realidad es el swap con China, ¿no? Es un préstamo que el Banco Central de China le otorga al Banco Central de Argentina. Es un esquema interesante, digamos, que China ha creado, donde financian a los países mientras digamos, esa línea de financiamiento no se utiliza, no genera intereses, y en el momento que se activa comienzan a operar ciertos intereses. Entonces, bueno, hoy la verdad que, o sea, imagínate un país que el 75-80% está vinculado a esa buena voluntad, si se quiere, de China, respecto con el swap, bueno, le da un poder también de negociación grande a China. Pero lo que te puedo comentar hasta ahora es lo que he tenido la posibilidad de entrevistar a muchos de los ingenieros, bueno, funcionarios de las empresas, de las embajadas de Argentina y China, es que hubo mucha presión incluso también del Fondo Monetario, porque bueno, que Milei no avance con China se entiende, pero que Alberto Fernández no haya avanzado en la cooperación con las represas realmente no se entiende, y bueno, la ecuación del FMI creo que explica bastante bien por qué el gobierno no avanzó, el gobierno anterior, respecto, ¿no?, a terminar las represas. Si las represas se terminaban, digamos, la contribución a la matriz energética es del 5% de la energía total de Argentina, con lo cual uno también podría haber, de alguna manera, ahorrado también reservas en importación energética, ¿no? Así que bueno, es la verdad que interesante ver cómo en Brasil, que a pesar de que cambien los gobiernos, hay una política que se mantiene respecto a los intereses estratégicos de Brasil, ¿no? Incluso Bolsonaro expandió, digamos, uno de los números concretos, por más que hablaba un montón de, digamos, estupideces y todo en contra de China, los números están a la vista, digamos, se expandieron las exportaciones brasileñas durante el gobierno Bolsonaro. Bolsonaro no salió de los BRICS, ¿no? Entonces eso te da la pauta también bueno, de cómo en Argentina esta política tan zigzagueante, donde no hay objetivos estratégicos, donde no hay una mirada a largo plazo, es realmente un problema, ¿no? Sí, grande. Grande, sí. Bueno, bárbaro. Las preguntas que te podría hacer son infinitas, digamos, casi el tamaño de China, pero creo que no nos alcanzaría un par de días para charlar. Igualmente te agradezco un montón el tiempo que nos dedicaste, María. Yo no sé si dentro, digamos, de lo que yo te pude preguntar, hay algo que te parezca que haya quedado pendiente o que quieras agregar, va a ser bienvenido. Y si no, bueno, vamos a intentar volver a charlar en otro momento, ¿sí?
No, bueno, un tema interesante igual para analizar. Bueno, hoy creo que el tema, digamos, geopolítico y un poco también, qué sé yo, como decía Perón, ¿no? El tema internacional es la política en última instancia. Y es interesante ver que está en este momento reunida, ¿no? Xi Jinping con Putin. Entonces, bueno, eso también, ese esquema, ¿no? Geopolítico es importante para entender, bueno, cómo se redefine de alguna manera la arquitectura financiera internacional. Eh, Hoy en los países, muchos países del sur global comienzan a tener una importancia geoestratégica importante y Estados Unidos comienza también a perder, digamos, la hegemonía que tenía históricamente, bueno, por lo menos de este último siglo. Y eso va a ser, bueno, importante. Y también, digamos, la manera en que se defina la elección en Estados Unidos va a tener un Claro. impacto también respecto, bueno, a cómo digamos, se resuelve estas tensiones. Yo creo que es importante, digamos, nosotros acá en Estados Unidos estamos analizando, ¿no? En un programa de sociología y de economía política, digamos, esta perspectiva, ¿no? De las potencias, de cómo ascienden y cómo declinan las potencias, bueno, desde el Imperio Ujú. Español hasta la fecha. Y lo que vemos generalmente es que, bueno, el ascenso y el declino de las potencias lleva también a, bueno, a grandes guerras Claro. internacionales, ¿no? Digamos, la transición hegemónica del Imperio Británico a los Estados Unidos significaron dos guerras mundiales. Entonces yo creo que, bueno, en este contexto, eh, la verdad que tener una posición clara respecto a la paz es crucial porque, a diferencia de otras épocas, hoy existe armamento militar, ¿no? Para destruir el mundo varias veces. Entonces yo creo que eso es un tema central, ¿no? Digamos, que exista entendimiento político internacional justamente para desescalar y no contribuir a este escalamiento de la guerra y el caos, ¿no? En última Sí. instancia a nivel internacional. Bueno, este planteo de desescalar se me ocurre que es casi filosofía abstracta para nuestro presidente, que hace exactamente todo lo contrario para perjuicio de nosotros, en primer lugar. Pero bueno, es algo en lo que no podemos influir mucho, por lo menos en este momento. No, Así. bueno, mira, yo no, creo que no hay ninguna expectativa respecto a este gobierno, pero sí creo que, bueno, que este contexto también tan dramático de la Argentina lo que puede ofrecer es, bueno, empezar a pensar, ¿no? En una alternativa a futuro que realmente resuelva los problemas. Yo creo que hay muchísimo para aprender de la experiencia brasileña. Eso es algo que todavía tenemos pendiente en Argentina. Brasil consiguió resolver problemas básicos como la inflación, consiguió, ¿no? Hoy tener, digamos, más de 300.000 millones de dólares de reservas. O sea, está en una posición, un país que tiene características más o menos similares, que ha conseguido una estabilidad macroeconómica, que permanece a pesar de los cambios de gobierno, que tiene Ujú. burocracia. Lula está lanzando ahora 20.000 concursos públicos, ¿no? Y no pone a su hijo, digamos, ¿no? Claro, tal Eso, cual. yo creo que eso también es clave. Mejorar las instituciones en Argentina es una deuda pendiente. Mejorar, ¿no? Los procesos de democratización, fortalecer los partidos políticos. Yo creo que eso es como clave y que, bueno, que esta debacle va a ser dura, digamos, De la remontar. Sí. transición, digamos, de este gobierno y lo que venga después va a ser dramático, pero creo que hay que pensar seriamente, ¿no? Bueno, en qué, digamos, de la experiencia de estos países que han conseguido estabilizarse, bueno, ni hablar en el sentido de China, ¿no? Que ha generado un proceso de crecimiento gigantesco, bueno, ¿qué podemos aprender de esas experiencias para la Argentina, ¿no? Así que bueno, esa es Sí. una reflexión ahí que No, sí, sí, final. es una reflexión, digamos, final dramática que nos haces vos, porque, digamos, plantea, por un lado, las necesidades impostergables y, por otro lado, las dificultades para avanzar en un proyecto que ya no es solamente de desarrollo, sino que tiene una etapa prioritaria que es de reconstrucción cuando se puede iniciar, ¿no? Sí. Lo cual le complica más el tema. Pero bueno, lo volveremos a charlar si vos nos habilitás la posibilidad más adelante. Te agradezco muchísimo, ha sido un placer charlar con vos y escuchar las cosas que nos viniste contando. No, por favor, es un gusto y bueno, cuentan conmigo, así que muchísimas gracias ahí por la invitación y por la charla. Macanudo, un abrazo, María, muchísimas gracias.